darles un mapeo general de lo que viene a ser el procedimiento inspectivo actualmente en nuestro país, ¿no? Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna participación que realizar sobre lo que estamos conversando, con toda confianza me pueden interrumpir, digamos, pueden establecer cualquier tipo de preguntas y nosotros encantados de poder absolverlas y compartir experiencias en general entre los que estamos ahorita escuchando y atendiendo a este curso, ¿no? Básicamente. Comienzo. El procedimiento inspectivo, ¿no? En este año tiene una triple, o digamos, ha surtido diversos cambios, ¿no? De hecho, tenemos algunos cambios en el procedimiento inspectivo. Si recordamos, antes el procedimiento inspectivo tenía una fase de investigación bien marcada, ¿no? En donde habían actuaciones de comparecencia, actuaciones de investigación, visitas de algunos inspectores de trabajo, ¿no? Dependiendo incluso la materia en la que digamos, estaríamos inmersos, ahora tenemos en la fase sancionadora una nueva, o digamos, una etapa previa, de calificación previa, que es la etapa instructora, ¿no? Ahora la fase sancionadora sigue una fase instructora y una fase sancionadora. La fase instructora es como una precalificación de la multa. La fase sancionadora, en buena cuenta, ya viene a estar en las manos de las intendencias o subintendencias, perdón, subintendencias o las llamadas CIRES, ¿no? Luego tenemos el esquema, luego se mantiene con algunos cambios bien sutiles respecto de la segunda instancia, mediante recursos de apelación o reconsideración, y digamos lo que en buena cuenta en algún momento nosotros venimos esperando, ¿no? Con el recurso de revisión, ¿no? Ante el Tribunal de Fiscalización Laboral, básicamente. Entonces, vamos a detenernos en este flujo que ustedes están viendo en estos momentos, ¿no? Básicamente para abordar algunas experiencias que se pueden dar en la fase de investigación, algunas consideraciones que se deben tener, porque acá vemos el panorama general, ¿no? El panorama general en función de la investigación o digamos, las facultades de investigación que puedan tener los inspectores dentro de este procedimiento administrativo, ¿no? Digamos, tienen distintas facultades, pero también los administrados tienen distintas facultades. Entiendo de que de repente el foro en el que ahorita nos encontramos pueden haber personas de entidades públicas o pueden ver personas de entidades privadas o incluso también litigantes que están interesados en cómo se estructura el procedimiento inspectivo actual, ¿no? Y el marco normativo que ya ustedes lo han venido estudiando con otros docentes y en todas estas sesiones se circunscriben a básicamente dos, ¿no? La ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, y el Decreto Supremo 019-2006-TR, la ley y el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. En esta línea, digamos, la fase de investigación está bien marcada en las actuaciones que tiene el inspector, ¿no? Las actuaciones que tiene el inspector siempre se van a circunscribir dentro del ámbito de lo que las facultades inspectivas, digamos, o incluso las facultades que tiene la administración pública para ejercer un poder o una fiscalización del cumplimiento de normas, en este caso sociolaborales, ¿no? Y es más, si nosotros, por ejemplo, vemos la Ley General de Inspección de Trabajo y vemos cómo está conformado el sistema de inspección de trabajo, vemos que también hay principios ordenadores que guían las actuaciones inspectivas, ¿no? Vemos incluso desde la estructura, ¿no? Que hay un ámbito de actuación inspectiva de trabajo y facultades inspectivas en el artículo 5. Yo me quedaría con el artículo 5. En la Ley General de Inspecciones de Trabajo, el artículo 5 es un artículo vital. ¿Por qué? Porque el artículo 5 básicamente lo que hace es determinar si, por ejemplo, un colega está litigando, está viendo, asesorando a una empresa o un trabajador en una inspección, ¿no? Lo que en buena cuenta hace el artículo 5 es desarrollar las facultades inspectivas que tiene el inspector dentro de esa fase de investigación. Ojo, dentro de esa fase de investigación. Es muy importante conocer, incluso tenemos un protocolo de actuaciones inspectivas actualmente, ¿no? Un protocolo de actuaciones inspectivas en la fase de investigación que de alguna u otra manera te da una luz de tú como administrado, que eres un sujeto inspeccionado, cuáles son tus derechos y tus obligaciones, ¿no? Vamos, si gustan, vamos repasando una por una, ¿no? En la primera, facultades inspectivas, el inspector se encuentra, en los inspectores de trabajo,
primero deberían estar debidamente acreditados, se encuentran investidos para entrar libremente a cualquier hora, día o a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Esto es muy importante, ¿no? Eso, digamos, viene un poco de la gestión que pueda tener de repente el sujeto inspeccionado, ¿no? Sobre los famosos minutos de tolerancia o incluso, eso en caso de comparecencias, pero este numeral, por ejemplo, está más orientado a las visitas inspectivas que se pueda realizar dentro de esta fase de investigación, ¿no? Uno puede negarle el acceso a un inspector, aquí viene de repente un poco la casuística, ¿no? Es muy discutido, ¿no? Pero en principio el inspector tiene facultad plena para entrar libremente a cualquier hora del día al centro de trabajo de una empresa o de un sujeto inspeccionado. ¿Por qué razones de repente yo podría limitar el acceso de repente a un inspector? No sé si a alguien se le ocurre, ¿no? O alguien lo haya visto en la práctica. El sentido común de repente podría ser un tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Un inspector que de repente necesita una capacitación previa, de repente necesita, no sé, pues un SSTR en caso de que tenga una actividad de riesgo, podría ser cuestionable en realidad, ¿no? ¿Podría esto tener algún tipo podría esto ser una excepción, digamos, para poder digamos, limitar la entrada libre, ¿no? Eh, Esto podría ser cuestionable, eh, sin embargo, quedaría un poco al margen o a la discrecionalidad del inspector, ¿no? De, digamos, establecer algunos conductos como para poder, digamos, acceder libremente, ¿no? A esta visita inspectiva. De repente recibir la capacitación de seguridad y salud en el trabajo unos 15, 20 minutos, ¿no? O de repente programar o tener un EPP para visitas, ¿no? Que eso también puede ocurrir, ¿no? Para poder evitar que frente a una visita inspectiva de un inspector en esta fase de investigación, tú puedas incurrir en una multa por infracción a la labor inspectiva. Por ejemplo, acá ya estamos tocando un tipo de actuación inspectiva, ¿no? Que es las visitas que tiene el inspector, ¿no? Hay diversas formas de actuación que tiene el inspector dentro dentro del procedimiento inspectivo, ¿no? Tiene derecho a examinar la documentación del centro de trabajo, ¿no? Incluso exigir la presencia del empresario, del representante de los trabajadores, del sindicato, de los trabajadores afectados, de repente si es que ha sido a través de una denuncia. Esto se puede materializar de cualquier manera, digamos, ¿no? Tiene el inspector en una fase de investigación tiene ciertas facultades que le permiten de alguna u otra manera estar, digamos, digamos, tener estas facilidades como para poder ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Correcto, ¿no? Puede proceder a aplicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba, ¿no? Que considere necesario. Puede incluso, digamos, solicitar la compañía de algunos trabajadores, realizar las famosas visitas inspectivas o entrevistas con los trabajadores, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Les puedo comentar de repente algunos casos en el que de repente el inspector puede, ¿no? Tener algún tipo de facultad que habría que estar revisando, ¿no? Habría que estar, digamos, la persona que está atendiendo al inspector debería estar bastante alerta para efectos de, en este caso, digamos, para efectos de acompañar y advertir cualquier de repente exceso que pueda tener el inspector en una de sus actuaciones. Imaginemos, ¿no? Ahorita estamos con el tema de discriminación salarial muy en boga, ¿no? Y puede ser de repente, ¿no? Que, es más, una experiencia que se contó en una mesa, ¿no? Fue que un inspector, digamos, realizó una visita inspectiva, ¿no? Y empezó a preguntar el salario de los trabajadores en voz alta, ¿no? ¿Tú cuánto ganas? X. ¿Tú cuánto ganas? X más 10. Eso podría ser, digamos, una actuación inspectiva que se encuentra dentro de las facultades. Así como el inspector tiene determinadas facultades, la empresa también tiene digamos, otros derechos
incluso mismo, el trabajador también tiene derechos. El trabajador que está siendo entrevistado también tiene derecho, digamos, a reservar determinada información que tiene carácter confidencial o tiene carácter sensible incluso, ¿no? Si es que el trabajador no quiere brindar su información salarial delante de todos los trabajadores, está en todo su derecho de negarse, ¿no? Y de repente ahí también la empresa tiene determinada facultad o determinadas actuaciones que podría decir, oye, inspector, en realidad, digamos, acá creo que nos estamos excediendo. Puede de repente este tipo de revisión materializarse de otras maneras que te circunscriben el artículo 5 de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Presentar documentación, solicitar documentación, realizar visitas inspectivas, entrevistas, ¿no? Incluso tiene la facultad de examinar la documentación dentro del centro de trabajo, ¿no? Este, es usual, esto, digamos, es usual también que la información lo solicite a través de requerimientos para comparecencias dentro de las instalaciones del ministerio, pero nada quita que el inspector pueda, digamos, revisar la información in situ, ¿no? Dentro del centro de trabajo. ¿Qué otra cosa, no? Puede establecer, digamos, medidas, ¿no? Una vez que realiza todas las actuaciones inspectivas, porque la fase de investigación tiene una finalidad bien clara. La fase de investigación tiene una finalidad de verificar si efectivamente el sujeto inspeccionado, en este caso puede ser la empresa, ¿no? Ha cometido o ha cumplido las normas sociolaborales, digamos, vigentes, ¿no? Esa es la finalidad de la fase de investigación. Verificar el cumplimiento de normas sociolaborales, de seguridad y salud en el trabajo, de empleo y colocación, ¿no? Entre otras, que te establece el reglamento de la Ley General de Inspecciones. Pero es verificar el cumplimiento adecuado del sujeto inspeccionado. De repente, el inspector puede advertir, puede identificar una falta. Y ahí viene, digamos, la famosa medida de requerimiento, ¿no? Es como una presanción, por así decirlo, ¿no? Una presanción que, de alguna u otra manera, ¿no? Lo que va a generar es que el sujeto inspeccionado advierta que probablemente ese incumplimiento que le están advirtiendo desemboque en un acta de infracción. Eso es muy, muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, ya desde ese momento ya vas viendo que se va a iniciar una fase sancionadora, ¿no? Y aquí, digamos, habría que ver algunos aspectos, ¿no? Hay algunos procedimientos inspectivos, recordemos, del año 2014, ¿no? Que del 2014 al 2017 hubo un periodo, entre comillas, de exoneración o reducción de las multas, ¿no? De la SUNAFIL. Cuando la multa de la SUNAFIL corrió una coma, ¿no? O corrió un cero, ¿no? Y, digamos, se endurecieron un poco el importe de las multas, ¿no? Entonces, pero también se brindó facilidades en la etapa de la subsanación del requerimiento para efectos de subsanar de repente algunas medidas, ¿no? Si yo subsanaba de repente algunas infracciones que tenían un carácter obviamente subsanable, yo podría eximirme de la imposición de una sanción, ¿no? Pero claro, en este caso yo estaría, digamos, cumpliendo con la normativa sociolaboral con la medida de requerimiento que sería como un tipo de presanción, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque muchas de las faltas que cuando, por ejemplo, si yo, empresa, estoy en desacuerdo con el criterio que tiene el inspector respecto de una imposición de una infracción, ¿no? Y yo, como empresa, presento un escrito, imaginemos, ¿no? Sobre la medida de requerimiento que me están imponiendo, ¿esto en qué va a desencadenar? Esto va a desencadenar en que probablemente la autoridad inspectiva no solo me notifique o no solo me multe, perdón, no solo me multe por la infracción que he cometido, sino también por obstrucción a la labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento. Es bastante importante y bastante curioso en realidad, ¿no? Y claro, vemos que ese tipo de infracciones no tienen carácter subsanable. Aquí, digamos, va a tener que lidiar un poco la razonabilidad, entre comillas, o los mecanismos de defensa también que pueda tener la empresa para poder, digamos, defenderse de una eventual medida de requerimiento, ¿no? La medida, es más, mira, incluso, ¿no? Incluso
creería que de cara a un análisis un poco más pormenorizado de repente de la infracción, nosotros nos vamos a dar cuenta dentro del reglamento de la Ley General de Inspecciones que hay infracciones que se pueden subsanar y hay otras infracciones que no se pueden subsanar, ¿no? Hay infracciones que tienen un carácter subsanable, hay otras infracciones que no, ¿no? Es más, y es una materia que de repente ha sido muy poco estudiada en nuestro país, es la tipología de las infracciones, ¿no? Perdón. Hay infracciones que obviamente van a tener algún tipo de, van a agotarse en un solo instante. Hay otras infracciones que de repente van a permitir una subsanación. Hay otras infracciones que pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Cojamos una del 25 o 23 del reglamento de la Ley General de Inspecciones, ¿no? Por ejemplo, el 2410, ¿no? El 2410, perdón, el 24.4, perdón, 24.4, no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores, por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a... ¿Cómo ustedes creerían que sería de repente una... ¿Cómo se calificaría esta sanción? ¿No? ¿Sería una sanción subsanable? Imaginemos, yo no pagué oportunamente la gratificación, ¿no? No lo pagué antes del 15, lo pagué a fin de mes porque, por X razones. Me olvidé, hubo un problema, un retraso en un pago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se materializaría esto? Bien curioso. Y esto generalmente da, ¿no? Porque, claro, la norma te habla de un pago íntegro y oportuno, ¿no? Si puede ser de repente un pago que no ha sido un pago completo, deja de ser oportuno, ¿no? Y si me ponen una medida de requerimiento en función de eso, ¿eso qué va a generar? ¿No? Va a generar que yo tenga que subsanar también, ¿no? Es decir, yo voy a poder subsanar el hecho de no pagar oportunamente la gratificación, de no pagarlo antes del 15. Esos son algunas cosas que, digamos, quedan un poco en el aire, ¿no? Ahora, de hecho, la actuación inspectiva también siempre tiende a velar por el cumplimiento de las normas sociolaborales, ¿no? De repente por ahí, una de las facultades que tienen los inspectores es establecer una recomendación de repente, ¿no? Y podría haber una recomendación para que la empresa cumpla, ¿no? Con establecer en este caso, ¿no? Establecer las medidas correctivas para evitar una infracción en el futuro de esa forma, ¿no? De esa naturaleza. ¿Qué otra cosa? ¿No? En esta fase de investigación, como bien habíamos comentado, la finalidad es que se cumpla con las normas sociolaborales, las normas de seguridad y salud en el trabajo, verificar el cumplimiento. Y el inspector tiene, como bien dijimos, ¿no? Recapitulando un poco lo que hemos conversado hasta este momento, el inspector tiene algunas facultades para poder ejercer esa labor de investigación. Facultades comprobatorias, facultades, digamos, eh, facultades comprobatorias, facultades, digamos, de investigación, puede solicitar comparecencias, ¿no? Para poder recabar, revisar información, ¿no? Todo lo que, digamos, esté dentro del límite de lo que la ley le permite al inspector, ¿no? Y la empresa, ¿qué es lo que puede hacer también? Porque la empresa también tiene determinadas facultades y esto incluso han sido también objeto de algún tipo de protocolo, lineamiento por parte de la SUNAFIL, ¿no? Tiene, por ejemplo, derecho a grabar, ¿no? Puede grabar de repente, puede grabar las actuaciones inspectivas, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué otra cosa? De repente también, es más, yo en algún momento escuché que algunas empresas hacían suscribir, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad con los inspectores, ¿no? Porque de repente la información que estaban brindando era una información muy sensible, ¿no? Por más que, digamos, la ley de protección de datos personales digamos, cubre o faculta al inspector, digamos, para poder tener acceso a ese tipo de información, ¿no? Entonces, la fase de investigación es una fase muy rica. Es más, desde mi punto de vista, ¿no?
¿no? En esa fase de investigación se define, ¿no? Cuál va a ser el éxito, incluso, o sea, de toda la fase sancionadora, si es que hay o no hay, digamos, algún tipo de infracción, ¿no? O presunta infracción, e incluso el carácter, digamos, el nivel de probabilidad de que finalmente la empresa pueda ser multada o no con algo, ¿no? Con alguna multa, valga la redundancia. Entonces, esta fase de investigación es súper, súper importante. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Para poder aterrizarlo de mejor manera, ¿no? Acá hay algunas cosas, ¿no? O sea, la fase de investigación se inicia, ¿no? Con una orden de inspección, ¿no? Eso sí es algo que se tiene que tener bastante, bastante claro. Existe una orden de inspección que la fase de investigación que se puede activar, sea por una inspección de rutina, digamos, programada, ¿no? O en su efecto a través de una denuncia de un trabajador o incluso un mismo sindicato, ¿no? En la orden de inspección se designa al inspector, ¿ya? Se designa al inspector, y el inspector tiene 10 días para poder realizar o iniciar las actuaciones inspectivas, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque existe un plazo, digamos, un plazo de 30 días hábiles, ¿no? De 30 días hábiles para poder realizar todas las actuaciones inspectivas. Desde la primera actuación inspectiva, 30 días hábiles, ¿no? De repente el inspector va, visita el centro de trabajo, entonces tiene un plazo, ¿no? Para poder realizar todo este tipo de actuaciones. Ese plazo se puede dar a través de visitas inspectivas, ¿no? Comprobación de datos, comparecencias, perdón, ¿no? Pero el inspector tiene un plazo de 30 días hábiles, que es lo que viene ocurriendo en la práctica, ¿no? Que claro, a nivel interno de la inspección, se viene prorrogando este plazo. Y la norma te lo permite. Antes te lo permitía, digamos, con un poco mayor flexibilidad. Ahora, digamos, la norma lo que ha buscado es tratar de ser un poco más rigurosos, ¿no? Y existe una prórroga única y excepcional de 30 días hábiles adicionales, ¿no? 30 días hábiles, salvo por temas de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de seguridad y salud en el trabajo son 30 días hábiles sin excepción. Sin excepción. ¿Correcto? Esto es bien importante, ¿no? Es bien importante, ¿por qué? Porque ¿hasta cuándo se consideran los 30 días hábiles? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿No? Desde la primera actuación inspectiva hasta, hasta el cierre, hasta el cierre de la inspección o con el acta de infracción. Bien curioso. Muy importante y muy curioso, ¿por qué? Porque, claro, muchos sujetos inspeccionados dicen, oye, pero en verdad, me dicen algunos clientes, algunos amigos dicen, oye, Pierre, pero en verdad, en la última inspección que he tenido por parte del inspector, valga la redundancia, ha sido hace 6 meses, ¿no? Y ahora, cuando ya, digamos, se fue de repente la persona de recursos humanos que lo atendió, de repente, incluso ya se fue, hubo bastante rotación, o incluso, el, únicamente no vino el inspector, vino el auxiliar, ¿no? O ni siquiera el auxiliar, ¿no? Entonces, claro, tú ves y dices, tienes acá dos frentes donde de repente puede cuestionarse adelante cuál es digamos, algún vicio en la etapa de investigación, ¿no? Es muy difícil que esto ocurra, no lo he visto en la práctica, pero eh, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el inspector tiene 30 días hábiles para, ¿no? Para culminar la fase de investigación. Y hay una norma en la Ley General de Inspecciones y en el reglamento de la Ley General de Inspecciones que te establece que el inspector tiene la facultad, ¿no? Tiene la facultad de realizar o de emitir el acta de infracción dentro del plazo establecido para la fase de investigación. Muy, muy importante. Muy importante, muy potente. ¿Por qué? Porque, claro, entonces
¿Qué es lo que ocurre? Me notifican el acta de infracción, si es que yo he cometido una infracción al orden sociolaboral, después de 8 meses, pero me ponen la fecha de emisión del acta de infracción justo el último día el que tiene el inspector para poder emitir el acta de infracción, ¿no? Esto tratado de un poco mitigarse o tratar de salvarse, ¿no? De hecho, la SUNAFIL creo ha tratado un poco de mejorar esta situación, ¿no? A través de protocolos de actuaciones inspectivas, ¿no? Tratando un poco de sistematizar todo a nivel informático y establecer algunos plazos como para que el inspector haga entrega del acta de infracción. Entonces, esto, digamos, de alguna u otra manera va a ser muy, muy importante de cara a establecer un mecanismo de defensa, de repente en una eventual fase sancionadora, ¿no? De repente, frente a una eventual fase sancionadora, esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Muy importante, sobre todo teniendo en cuenta eh, que acá puede existir un vicio, ¿no? Puede existir un vicio, pero usualmente, digamos, no hay mucha recogida por parte de las siguientes instancias, como vamos a ver, ¿no? En la etapa de sancionadora, ¿no? Entre otras, no hay mucha acogida para, digamos, no hay mucha acogida como para poder utilizar este argumento, ¿no? Desde mi punto de vista, legalmente es totalmente viable, ¿no? Es totalmente viable, ¿no? Porque, claro, o sea, tú emites un acta de infracción, emites con fecha, digamos, acta de infracción de fecha, imaginemos, 12 de junio, ¿no? Pero en realidad mi inspección terminó hace un año, ¿no? Y claro, un poco la celeridad del procedimiento inspectivo busca erradicar este tipo de prácticas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque la ley de procedimiento administrativo te establece un plazo también para que se notifique cualquier tipo de acto de la administración o un acto administrativo, porque claro, imaginemos, si no, quedamos a la arbitrariedad y quedamos, no a la arbitrariedad, pero a la discrecionalidad del inspector en general para poder, que entiendo, de acuerdo a la carga, de acuerdo a diversos factores, puede retrasar, digamos, esta fase de investigación. También me pongo en el otro lado, ¿no? También el inspector de repente no puede dejar de sancionar a una empresa que ha cometido una infracción por el retraso. Entonces, por tanto, establece algún tipo de mecanismo, ¿no? Esperemos que estos, digamos, de alguna u otra manera se solucionen, ¿no? Pero, digamos, ahorita la norma te establece estos plazos, ¿no? Y los plazos precisamente tienen una finalidad, que evitar, primero, la celeridad, y segundo, evitar la pérdida de información, ¿no? Y garantizar incluso el derecho de defensa, porque que yo retrase los plazos también vulnera mi derecho de defensa como sujeto inspeccionado, ¿no? Bueno, ¿no? Ese es un punto, y el segundo punto que quería comentar era relacionado con cómo finaliza la inspección en este caso, ¿no? La inspección en este caso podría finalizar a través de un informe si es que el inspector dentro de la fase de investigación decidió y vio, dijo, si es que no han incurrido en una infracción o en la medida de requerimiento se subsanaron, ¿no? Pero también puede, ¿no?, incurrir en un acta de infracción, ¿no?, si es que se incurrió en infracciones o, digamos, no se subsanaron, ¿no? No se llegaron a subsanar. En la medida de requerimiento podría establecer una infracción distinta, perdón, el acta de infracción podría establecer una infracción distinta a la medida de requerimiento en el protocolo de actuaciones inspectivas del año 2016-2017, si más no me falla la memoria, ¿no? Te establecen de que debe haber una identidad, ¿no? Porque también de alguna u otra manera podría vulnerar tu derecho a defensa. Si es que yo establezco una forma en la que yo estoy tratando de defenderme de una presanción, entre comillas, y luego me imputan otra infracción, otro hecho distinto, claro está, yo podría verme vulnerado en mi derecho de defensa, ¿no? A menos que me han dicho que esa infracción no es subsanable, ¿no? O no lo pueda subsanar yo en una medida de requerimiento, ¿no? Eh, eh, me quedaría con 3 o 4 ideas, ¿no? La primera idea, ¿no?, es el plazo,
¿no? De cara a una eventual defensa en una eventual fase sancionadora, el plazo es muy importante, ¿no? Es muy importante establecer plazos, digamos, que se establezca o que se cumpla, más que nada, el plazo previsto en nuestra legislación para que un inspector pueda realizar actuaciones inspectivas de forma, digamos, en el marco de la ley, ¿no? Incluso también estar atento a las prórrogas, ¿no? Un caso bien curioso. Todos ahorita estamos con la moda del mundial, ¿no? Y el año pasado, por noviembre del año pasado, estábamos con la moda de la clasificación de Perú, ¿no? Hasta ahorita yo me acuerdo, el 15 de noviembre del año pasado, ¿no? Perú jugó con Nueva Zelanda, ¿no? Y el día siguiente, el presidente, en ese entonces, ¿no? Declaró como día no laborable, digamos, precisamente por la clasificación de Perú al Mundial. Y qué curioso, ¿no? Porque justo uno de los casos que nosotros estamos viendo, el día 30, justo era temas de seguridad del trabajo, por tanto no había una prórroga, eran 30 días hábiles improrrogables. El día 30, el día 30, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? El día 30, el día 30 vencía el plazo para que el inspector pueda emitir el acta de infracción, ¿no? Pero como fue declarado día no laborable, se pateó un día adicional. Curioso, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos contando, decir, no, ya, mira, ¿sabes qué? Lo tenemos porque el día 30, ¿no? Se cumplió, el día 30 incluía este jueves 16. No, bueno, en realidad cuando ya vimos bien los días no laborables, ¿no? Y los días de feriados y todos los días que no son hábiles, porque son 30 días hábiles, ¿no? Vimos que efectivamente este día no computaba dentro del plazo y por tanto, digamos, el inspector había emitido su acta de infracción dentro del plazo. Es más, había realizado su última actuación inspectiva dentro del plazo, ¿no? Y acá, digamos, hay que ver también un poco el tema de la razonabilidad, ¿no? Porque la razonabilidad te dice, y ha ocurrido en muchos casos, yo lo he visto en varios casos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando yo recibo la última visita del inspector, imaginemos, hoy día, 12 de junio, recibí una visita del inspector, de un inspector. Hoy día se vencía el plazo y cuando me emite el acta de infracción después de 5 meses, lo pone con fecha de hoy 12 de junio. Entonces el inspector, o son dos cosas, ya tenía la medida de requerimiento, el cumplimiento de la medida de requerimiento, decía, mira, es que si no cumples ya tengo tu acta de infracción ya, ya preparada, ¿no? O en su efecto, ¿no? Claro, ya vemos un poco cuál más o menos es la dinámica para poder superar este incumplimiento de plazo, ¿no? Porque en sí es un incumplimiento de plazo. Se juega básicamente con una palabra, ¿no? Emisión, porque la norma te habla que el inspector tiene el plazo establecido para la fase de investigación para emitir el acta de infracción, si es que hubiese una infracción, ¿no? Entonces, claro, el acta de infracción se tiene que emitir dentro de esos 30 días. ¿Qué mecanismo de defensa se puede establecer? Uno de los que habíamos conversado, ¿no? El tema de cuestionar el vicio por el plazo, ¿no? Y la razonabilidad de la notificación de esa decisión. ¿Qué es lo que la SUNAFIL viene haciendo a nivel interno? Sistematizarlo, ¿no? Que el inspector tiene de repente un determinado número de días, creo que son 5 días para poder subirlo al sistema, ¿no? Y que el administrador en el seguimiento que le realiza, ¿no? Pueda verificar que efectivamente el acta de infracción se emitió, ¿no? Pero bueno, digamos, no, primero que la SUNAFIL todavía, hay algunos territorios, algunas partes del país en donde la SUNAFIL le falta abrir intendencias, eso es uno, y lo segundo es que todavía falta la uniformización y la profesionalización de la SUNAFIL, sistematización más que nada de la SUNAFIL, digamos, en este aspecto, ¿no? En el aspecto en el que, o en la línea, en que, digamos, todo esté mucho más sistematizado, ¿no? Y que evitemos estas dilaciones, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque de repente, si vemos en la experiencia comparada de otros países, ¿no? Vemos que en algunos casos el procedimiento inspectivo tiene una dinámica también oral, ¿no? En donde de repente
una fase de repente, me pongo así, digamos, un poco creativo, por así decirlo, ¿no? Una fase de presanción se puede realizar de forma oral, ¿no? Se puede canalizar a través, vía oral, ¿no? Y que la presanción, o si es que se va a emitir un acta de infracción, se emita, digamos, en una determinada, una mini sesión o mini comparecencia, por así decirlo, ¿no? En donde ya el inspector decida, ¿no? Si es que se va a sancionar o no se va a sancionar, ¿no? Para hacer todo esto mucho más expeditivo.